Quisiera dar la palabra ahora al doctor Julio Carrizosa y pedirle las excusas por que al comienzo cometí un error al no saludarle correctamente. Gracias. Señores presidente Belisario Betancur, señor doctor Marco Villa, les agradezco la invitación a esta reunión, la cual entiendo como un reconocimiento de que el ambiente es algo muy complejo, ya que ese ha sido mi campo de acción durante la mayoría de mi vida profesional. Lo que voy a exponerles brevemente es el resultado de discusiones, estudios, polémicas realizadas en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Discusiones que partieron de una preocupación fundamental, la preocupación de por qué no funcionaban las cosas en la gestión ambiental. Y a partir de esa preocupación empezamos a tratar de ver la situación desde diversos puntos de vista, tanto desde las ciencias sociales como desde las ciencias físicas y naturales. Y llegamos a la conclusión de que era necesario reconocer inicialmente la complejidad del problema. Y que si partíamos de reconocer la complejidad del problema, podíamos avanzar en unos análisis más detallados de lo que estaba sucediendo. Un primer reconocimiento de la complejidad se dirigió hacia lo físico, biológico y químico del conjunto de ecosistemas en que vivimos los colombianos. Y una primera afirmación, una primera hipótesis fue decir, en realidad, el conjunto de ecosistemas en que nos tocó vivir es bastante excepcional inclusive dentro del conjunto de ecosistemas de los países tropicales. Y esa excepcionalidad del territorio físico, biológico, químico del país solamente puede expresarse con el adjetivo de complejo. Es un territorio especialmente complejo, excepcionalmente complejo, tal vez uno de los territorios más complejos en el planeta. Y eso quiere decir muchos elementos, muchas relaciones entre esos elementos, mucha dificultad de describir la totalidad del conjunto de ecosistemas. Y ante eso nos dijimos, bueno, y la sociedad que hemos logrado construir a lo largo de todos estos años, ¿cómo podría clasificarse desde el punto de vista del pensamiento complejo? Se trata en principio, como muchos lo han afirmado, de una sociedad muy diversa, el resultado de una confluencia a lo largo de la historia de Europa, del Asia, del África. Raza cósmica, la decía don José Vasconcelos. Una sociedad que hoy día muchos califican de sociedad traumatizada. Sociedad traumatizada a lo largo de los últimos años por todo lo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que ha sucedido. Sociedad traumatizada en grado sumo en comparación con otras sociedades vecinas. ¿Y en qué momento podemos decir que empezó a traumatizarse esta sociedad? Hay varios libros que han tratado de identificar ese momento. Y los que tenemos más de 60 años recordamos y podemos identificar más o menos ese momento. Porque
recordamos el momento en que había paz en el país. En la década, a mediados de la década de 1900, del siglo XX, había una relativa paz. Y a mediados de esa época también, los que tenemos más de 60 años, sabemos que nos quejábamos de la alta corrupción que había en México y teníamos lástima por lo que sucedía en México. ¿Qué pasó en los años siguientes? ¿Cómo fue que esto se modificó tan fuertemente? Pues algunos dicen que fue la droga. Hay un libro reciente de un economista norteamericano, colombianista, de James Harrison, que dice que la culpa de todo fue la droga. Hay gente que insiste en que el país, que no es cierto que el país siempre haya sido violento, que solamente a partir de 1947 lo fue, en extremo sumo, y hay gente que se acuerda de qué fue lo que sucedió. ¿En qué forma fue que nos hicimos tan violentos? ¿En qué forma fue que nos hicimos tan corruptos? Una teoría empezó a formularse dentro de ese grupo. En frente, no podemos decir que hemos sido una sociedad muy compleja. Si partimos de que hemos sido una sociedad muy diversa, ¿qué fue? ¿Por qué es que de esa diversidad no hemos tenido la complejidad suficiente para enfrentarnos a todo lo que nos fue sucediendo? Y entonces surgió otra hipótesis. Lo que pasa es que somos una sociedad diversa, pero somos una sociedad muy simple. Edgar Morin, en uno de sus textos, dice: vivimos en el paradigma de la simplicidad. Y tiene muy buenos argumentos para justificar esa afirmación. Vivimos en el paradigma de la simplicidad. Y esa simplicidad fluctúa entre dos extremos: la simpleza de la revolución y la simpleza del mercado. Izquierda y derecha, al tratar de concretar en esas dos palabras lo que es la sociedad, han logrado simplificar la situación. Y el mismo Edgar Durán dice: y ante eso, la única solución tiene que ser compleja. Somos especialmente una sociedad muy simple entre las simples. De pronto hay argumentos para decir que sí. Somos, por ejemplo, una sociedad que siempre ha sido más o menos manejada por un grupo muy pequeño de personas. Somos una sociedad en donde es muy difícil el ascenso social. Somos una sociedad en donde los grupos de amigos se van reproduciendo unos a otros y van manejando el país por fuera, por dentro del gobierno. Somos una sociedad en donde somos racistas, pero lo ocultamos con mucha fuerza. No reconocemos nuestro racismo. Y ese racismo no solamente se extiende a lo negro, sino también a lo mestizo y a lo mulato. Y ese racismo ha influido en que hay unos círculos en donde el color de la piel impide llegar. Esa serie de obstáculos nos han hecho muy simples. Y en una sociedad tan simple es muy difícil que logre enfrentarse a un territorio tan complejo. ¿Cómo se puede avanzar desde ahí?
tratamos de hacer como un análisis de cuáles son los comportamientos en esa sociedad tan simple, que pueden llamarse comportamientos éticos. Y partimos de lo que más conocíamos, que es los grupos ambientalistas. ¿Qué motiva? ¿Hay una ética ambientalista? Partimos de lo más simple, lo que se conoce más, un poco la caricatura que nos hacen generalmente, que corresponde a los defensores de la flora y la fauna. La caricatura de que los ambientalistas somos únicamente interesados en la protección de todo lo que no es humano. ¿De dónde surge esa caricatura? Pues de posiciones que realmente existen dentro del movimiento ambiental, que son posiciones éticas, pero que corresponden a una ética muy antigua, al panteísmo y al animismo, a Dios en todas partes, todas las cosas tienen alma. Son posiciones muy fuertes todavía, que a menudo se dicen, bueno, es que todos los ambientalistas son así. Indagando un poco más, encontramos que hay ambientalistas que corresponden a otras éticas, y ahí surge la necesidad de ver, si se quiere ver la ética de una forma compleja, de considerarlo pluralmente. Hay éticas, no hay solamente una ética, hay éticas. Los mismos utilitaristas pues corresponden a una ética. Hay situaciones, por ejemplo, en que pues uno de los periodos más negros de la historia humana, el estalinismo, correspondía a una ética, la ética de la revolución. ¿Cómo distinguir entonces entre las éticas? Hay diversas éticas. Y profundizando un poco más en el pensamiento ambiental, encontramos que hay dos cosas bien curiosas que pueden servir para ir con el análisis un poco más adentro, que es la relación entre la ética y la ciencia, y la relación entre la ética y la estética. La relación entre la ética y la ciencia se ve claramente en la utilización que hacemos desde el ambiente de ciertas palabras que aparentemente son éticas, como equilibrio, pero que corresponden a una visión científica. O sea que hay un contacto fuerte y hay un momento en que del pensamiento científico surgen palabras que adquieren cierta categoría de sagradas, a pesar de que corresponden simplemente a un pensamiento científico de una cierta época. En un momento dado, el equilibrio era sagrado para el ambientalismo. Hoy se reconoce que las cosas son dinámicas, que las cosas se mueven, que las cosas cambian. Y la misma relación muy interesante se encuentra entre la ética y la estética en el ambientalismo. Platón fue el primero que dijo, lo bello es el bien. Pero de esa relación platónica, pues ha surgido unas corrientes ambientalistas muy fuertes que son románticas, que son idealistas, que se fundan en la admiración por la belleza de la naturaleza. Lo bello es el bien. Y de pronto, si uno reconoce esa complejidad de la ética, esa relación entre la ética, la religión, la ciencia y la estética, puede comprender más lo que está sucediendo. Uno de los puntos que me parece interesante tratar en esta reunión es el concepto de bien público. Cuando me invitaron
dije, que pensé, es que el ambiente es un bien público. Y entonces las malezas son un bien público. Y es que el concepto de bien público, desde un punto de vista complejo, tiene un problema. Y surge cuando uno trata de aplicarlo a la cuestión ambiental. Es que solamente hay unas partes del ambiente que son bienes. Solamente hay unas partes de la naturaleza que son bienes. Cuando uno analiza los textos ambientales, inmediatamente dice, no, es que toda la naturaleza debe defenderse. Y tal vez lo que pasa es la aplicación del bien, que es un concepto económico, a una situación mucho más amplia, a una situación que corresponde a las características de la totalidad. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Me refiero, por ejemplo, a los problemas surgidos por las inundaciones, por el aumento de la precipitación. ¿Quién tiene la culpa de esto? En los medios rápidamente surgió una acusación. Lo tienen las corporaciones regionales. Las corporaciones regionales son las culpables de que no se haya cuidado el ambiente. Y eso nos ha llevado a concentrarnos, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en las corporaciones regionales? Y los más viejos nos acordamos de que hubo corporaciones regionales al principio que eran muy eficientes. Nos acordamos, por ejemplo, de la Corporación de Bucaramanga, la Corporación de Manizales, extremadamente eficientes. Y inclusive la Corporación del Valle del Cauca hubo un momento en que era muy eficiente. Pues, ¿qué pasó con las corporaciones? Y estudiando, llegamos al convencimiento de que esas corporaciones eficientes tenían todas un común denominador. Y ese común denominador era la prioridad que se daba en esas corporaciones al pensamiento científico-técnico. Y esas corporaciones, con esa prioridad de lo científico-técnico, habían forjado una capacidad muy alta de resolver problemas, y habían resuelto problemas muy graves. Pero es que todos esos funcionarios eran científicos y técnicos. Analizando un poco más detalladamente, encontramos, pues, la mayoría de esas corporaciones tenían otra característica, era que había gente que se decía que era muy mística, ese era el término, que era muy mística. Gente que trabajaba no solamente por el salario, sino también porque le daban a su trabajo una categoría de sagrado. Eran gente que se movían simplemente porque consideraban que todo lo que estaban haciendo era útil y era importante. Y esa mística es la relación, naturalmente, entre la ética y el concepto de lo sagrado. O sea, uno puede llegar a la ética por lo sagrado, por lo científico, por lo estético. Y de pronto la única solución que hay hoy día para las corporaciones regionales autónomas es tratar de fortalecer esos ligamentos de la ética con lo científico, con lo técnico, con lo sagrado, con lo estético inclusive. Eso era todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carrizosa por sus extraordinarios planteamientos, donde nos llama la atención sobre la necesidad
de realmente destacar las raíces profundas de cada sociedad y todas sus expresiones que deben ser miradas cuidadosamente para poder construir una nueva sociedad, un nuevo orden y pensar en un futuro sostenible. Como hemos visto, este es un tema profundamente rico y que esperamos la Corporación Complexos va a continuar desarrollándolo en el futuro próximo. Están todos invitados. Muchas gracias a ustedes por haber participado. Muchas gracias a todos y a ustedes los esperamos a las 2:30 de la tarde para seguir con el tema ética y medios de comunicación. Gracias.